¿Se visualiza? Hola, Hola, ¿cómo estás? yo bien, estoy Bueno, bien. Ayer, ¿qué has hecho? Cuéntame. disculpa, no te entiendo. Ah, ¿no me entiendes? ¿No entiendes mis señas? No, yo utilizo, mira, audífono e implante coclear. ¿Tú? Ah, entiendo. Mira, yo soy sordo y utilizo la lengua de señas. Ujú. Oh, yo también soy sorda. Sí, Ah, somos iguales, somos somos sordos. iguales, qué bueno. Vamos a esperar, ¿sí? Sí, Esperar. vamos a esperar que venga el intérprete, sí. Mm, ahí está, ella es. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Tú cómo estás? Yo bien. Ay, qué bueno. Y estoy yo contenta porque me han contado que hay una estudiante nueva aquí y quiero conocerla. Sí, es ella. ¿Ella? Ah, hola. 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 ¿Tú? No Hola. entiendo. Hey, lo que pasa es que ella es sorda, pero no sabe lengua de señas, solo oraliza. Ujú. Ah, ya. Hola, Hola. hola, ¿estás bien? Sí, estoy bien, gracias. Bueno, bienvenida. Oh, la clase va a comenzar y yo voy a interpretar en señas y tú vas a mirar y no vas a entender. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo? Mm. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué te veo preocupada? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que hoy se ha incluido una niña sorda nueva al colegio, pero ella no utiliza la lengua de señas, tiene implante coclear y audífono, utiliza los dos, pero las clases son todas interpretadas en lengua de señas y no me va a entender. Ahora, ¿qué hago? Tranquila, no te preocupes. Mira, hoy hay niños diversos, ¿no? Que utilizan el implante, el audífono o la lengua de señas o escriben, ¿no? Pero justo el día de hoy, algunos amigos sordos, modelos lingüísticos, me han invitado al primer taller donde se va a explicar esta información. ¿Te gustaría venir? Claro que me interesaría venir, pero ¿terminamos el trabajo y vamos? Claro, por supuesto, terminamos el trabajo y vamos, para aprender más sobre estos temas que son tan importantes. Sí, vamos. Bien, hemos visto en el video una problemática sobre la comunicación, ¿no? Hay personas que utilizan la comunicación oral y ciertamente un intérprete, bueno, no tendría experiencia en este campo, pero en esta ocasión vamos a ver más sobre los tipos de comunicación, nuevas formas de comunicación en la diversidad de la persona sorda. Vamos a informar muchos puntos y a tratarlos para conocerlos de mejor manera, encajando hacia la persona en sí. Después vamos a recibir también sus opiniones una vez que se dé la exposición. Y tal va a comenzar con la palabra de la docente Claudia. Gracias, Alonso. Bueno, bienvenidos, buenas tardes con todos. Antes de iniciar con las exposiciones, les quiero recordar que no olviden llenar su asistencia. Es muy importante saber con quiénes estamos contando y que nos registren todos sus datos. Asimismo, al llenar su asistencia, van a colocar su correo para poder luego pasarles los formatos del PPT si es que están interesados. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a comenzar.
El tema es la discapacidad auditiva y la importancia de la atención temprana. Bien. Antes de hablar de la pérdida auditiva, es necesario conocer sobre la audición. ¿Cómo funciona la audición? Entonces, es importante tener en cuenta el rol que cumple el sonido. El sonido es una vibración invisible que viaja por el aire y puede proceder de diferentes fuentes, como es el habla, como es el timbre del celular, como es el golpe de las olas del mar. Estos sonidos que viajan por el aire son conocidas como ondas sonoras. Estas ondas sonoras a su vez tienen diferentes características. Por su frecuencia pueden ser agudas, como el llanto de un bebé, o pueden ser graves, como el timbre de voz de un hombre adulto. Estas ondas sonoras son captadas por el oído, dando pase al cerebro para que las interprete y les dé un mensaje. Es de esta forma que nacen las habilidades lingüísticas. Bien, ahora vamos a pasar, a conocer cómo se compone el sistema auditivo. El oído se compone de 3 partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Y a su vez, cada uno tiene diferentes elementos. El oído externo cuenta con el pabellón auricular, la orejita, el conducto externo y la membrana timpánica, que es la barrera entre el oído externo y el oído medio. Dentro del oído medio podemos encontrar los 3 huesecillos: martillo, yunque y estribo, y a su vez la trompa de Eustaquio. Dentro del oído interno encontramos el vestíbulo, que se encarga del equilibrio, y la cóclea. Dentro de la cóclea se encuentran las células ciliadas, que son las encargadas o el que cumple un papel muy importante en la audición. También tenemos el inicio del nervio auditivo. Bien, ahora sí, vamos a conocer cómo se da el recorrido del sonido. Las ondas sonoras, recuerdan, las vibraciones, viajan por el aire y son captadas por el pabellón auricular. Ingresan por el conducto auditivo hasta topar con la membrana timpánica. Esta comienza a vibrar y a su vez hace que los 3 huesecillos vibren al mismo tiempo, dando pase el sonido al oído interno. Ahí es recibida por las células ciliadas, ¿recuerdan? Las que están dentro de la cóclea. Ellas tienen un papel muy importante. Van a transformar estas vibraciones en impulsos eléctricos, lo que va a dar pase a que el sonido llegue por el nervio auditivo hasta el cerebro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando hay una pérdida auditiva? Es cuando hay alguna alteración en cualquier parte del sistema auditivo. ¿Sí? Por eso es importante conocer esta base. Muy bien, la discapacidad auditiva es la disminución de la capacidad propiamente dicha para oír, entender y escuchar los sonidos del lenguaje hablado. La pérdida auditiva puede afectar tanto a un oído como unilateral como a ambos oídos bilateral y puede tener diferentes causas. Se denomina sordo o sorda a la persona que tiene deficiencia auditiva importante que afecta en su adquisición del lenguaje. La discapacidad auditiva se puede clasificar de 3 formas. Una de ellas es según el momento de adquisición, donde puede ser prelocutiva o poslocutiva. Prelocutiva cuando se da antes de que el niño hable, desde el recién nacido hasta los 3 años. La edad crítica, un periodo crítico donde se priva del lenguaje hablado. Y poslocutiva cuando la pérdida auditiva se da después de haber adquirido el lenguaje hablado, alrededor de los 3 años hacia adelante. Muy bien. ¿Y cuál es la etiología? ¿Cuáles pueden ser las causas para tener una pérdida auditiva? Podemos clasificarlas de 3 formas. Prenatales, donde está el factor genético por herencia o porque puede estar asociado a algún síndrome.
o si es adquirido durante la gestación, si la madre sufre de algún traumatismo, si se contagia de alguna infección viral o si es administrada con antibióticos ototóxicos. Perinatales es durante el parto. Cuando hay alguna complicación, como hipoxia neonatal, si son prematuros o si tienen ictericia neonatal. Esas complicaciones pueden generar o conllevan a la pérdida auditiva. Y los postnatales, que viene a ser después del nacimiento, puede dar a cualquier edad. Si sufre por alguna infección bacteriana como meningitis, si le dio sarampión, si tiene otitis medias recurrentes, si es administrado con antibióticos ototóxicos. Más adelante puede darse también la presbiacusia, que es la disminución de la audición con el pasar de los años, lo que pasa en los adultos mayores, o si se puede dar por algún traumatismo, por alguna lesión de cráneo de impactos muy fuertes. Muy bien, otra forma de clasificar a la pérdida auditiva es según su tipo. Y para hablar de los tipos es importante recordar la anatomía. Tenemos tres: conductiva, neurosensorial y mixta. Vamos a hablar de cada uno y vamos a ir observando videitos para que sea más ejemplar. Muy bien, empezamos con la conductiva. Este tipo de pérdida afecta al oído externo y al oído medio. Por si en el oído externo de repente si hay una disgenesia, una malformación del pabellón auricular, o en el oído medio si hay alguna infección, si hay alguna obstrucción o si hay alguna perforación de la membrana timpánica. Este tipo de pérdida no necesariamente es permanente, puede ser transcurrente, pero si es recurrente, sí puede ser permanente, puede llegar a ser permanente. ¿Okay? Su grado de complejidad, el grado lo vamos a ver más adelante, pero el grado de complejidad puede ser desde leve hasta moderada o de leve en algunos casos hasta severa. ¿Sí? Hoy vamos a ver un poco el video. Activen el audio del video, por favor. Me olvidé de comentarles, el video está en inglés, por eso es que le he inhabilitado el audio. Solo dejo la traducción para que lo puedan leer. Gracias. Bien. Vamos a ver el otro tipo de pérdida, que es la neurosensorial. En este tipo de pérdida se ve afectado el oído interno, específicamente dentro de la cóclea, cuando hay ausencia o daños en las células ciliadas. También puede haber alguna alteración en el nervio auditivo. El grado de complejidad de este tipo de pérdida sí es desde leve hasta profunda. ¿Sí? Igual vamos a ver el video, están en inglés, pero vamos a quitar el audio solamente para que lean la traducción. Y más que todo lo puedan ver. Ah, me van a disculpar porque acá se cambia automáticamente el idioma. Voy a cambiarlo, ¿ya? Muy bien.
Muy bien, voy a aprovechar la imagen para comentarles que las células ciliadas tienen, recuerdan los sonidos, características, en este caso la frecuencia. Los que están más cerca a la cóclea son los sonidos graves y los que están cerca a la abertura son los sonidos agudos. Bien, quiero que lo tengan claro para luego trasladar en el audiograma. Y por último, tenemos la pérdida mixta. Para que haya la pérdida mixta necesitas que se dé una, en este caso la neurosensorial, y se asocie la conductiva. Cuando hay de base una y se asocia la otra. ¿Sí? Vamos a ver igual el video, pero voy a configurar, se cambia el idioma. Mil disculpas por eso. Ya. Muy bien. Pérdida mixta. Bien, para dar un ejemplo de este tipo de pérdida, como les comentaba, es si tienes la base de la pérdida neurosensorial, imaginemos que comienzan a tener otitis recurrente. Se asocia a una pérdida conductiva por infección. Ahora bien, la otra forma de clasificarlas es de acuerdo a su grado. De aquí el grado vamos a necesitar comprenderlo con el audiograma. Por un lado tenemos la intensidad del sonido, el volumen, que se mide en decibeles, y la frecuencia. Ahorita vamos a ver solamente lo que es la intensidad. ¿Sí? Apagamos los micrófonos, por favor. Muy bien. La audición normal se da cuando hay de 0 a 20 decibeles. Conforme se va perdiendo, vamos generando diferentes grados. De 20 a 40 decibeles se da la pérdida leve. De 40 a 70 hay una pérdida moderada. De 70 a 90 hay una pérdida severa. Y de 70 a 120 a más es una pérdida profunda. ¿Ok? Entonces, las dos primeras, leve y moderada, son los que tienen mayores restos auditivos. A diferencia de la severa y la profunda, donde tienen pocos restos auditivos. ¿Bien? Vamos a seguir observándolo en este audiograma. Como pueden ver, aquí tenemos diferentes sonidos, tanto ambientales como los sonidos del habla. Recuerden que por este lado tenemos la intensidad, el volumen, y por el lado de arriba tenemos las frecuencias, los sonidos que van de graves hasta los agudos. ¿Recuerdan de la cóclea? Uy, se me fue. Ok, entonces vamos a ver algunos sonidos del habla. Sonidos graves como y sonidos agudos como la I. Si ustedes perciben, los sonidos del habla no tienen todos la misma intensidad ni la misma frecuencia. Por eso es que están dispersos y al sombrearlas hacemos como el dibujo de una banana. Por eso se conoce como la banana del habla. Para que las personas puedan hablar, necesitan escuchar por encima de la banana del habla. ¿Ok? Entonces recordemos, las pérdidas, los grados de las pérdidas. De 20 a 40 tenemos la pérdida leve. Si se percatan, están percibiendo algunos sonidos del habla. Llegan a hablar, pero hablan mal. ¿Qué pasa con la pérdida moderada? ¿No? De 40 a 70. Logran alcanzar algunos sonidos, ¿no? Tienen menos vocabulario, pero logran alcanzar algunos sonidos. En cambio, las pérdidas
severas de 70 a 90 y la pérdida profunda de 90 más ya no perciben los sonidos del habla. Si son diagnosticados tempranamente, pueden tomar el camino de amplificarlos a través de un audífono o de un implante coclear. Esto va a depender de las características de cada uno. Bien, ahora vamos a seguir dando ejemplos con otro audiograma. En este caso, tenemos a un estudiante que tiene una pérdida bilateral, ambos oídos, pero que no son iguales, son asimétricas. Si se percatan, el oído derecho, representado por un círculo rojo, se encuentra en un promedio de 55 decibeles, que quiere decir que tiene un grado de pérdida moderada, a diferencia del oído izquierdo, que está representada por una X azul. Disculpen. Su promedio de grado de pérdida es más o menos de 110 decibeles, lo que quiere decir que tiene una pérdida profunda. En este caso, este estudiante tiene una pérdida asimétrica porque tiene un mejor oído. Su mejor oído es el derecho. Tiene una pérdida moderada. Si es diagnosticado tempranamente, puede amplificarlo solo con un audífono. Con un audífono tiene la mejor ganancia para que pueda escuchar por encima de la banana y por ende pueda hablar. En cambio, con el oído izquierdo, el audífono no le ayudaría. En este caso sería candidato a un implante coclear. Bien, ahora vamos a ver otro audiograma de una pérdida bilateral profunda. Y para este caso, vamos a llamar a nuestro modelo lingüístico Alonso Teque para que nos cuente su historia. Sí, una vez más, por favor. Ok. Muchas gracias, docente Claudia, por darme el pase y permitirme compartir mi historia. Algunos tal vez creen de que yo soy una persona con hipoacusia, pero en realidad soy una persona sorda, ¿no? Sorda profunda. Quería comentarles que cuando era muy pequeño, yo en los brazos de mi mamá, crecí y estaba, bueno, todo tranquilo. A los 7 meses más o menos, mi mamá dejó al cuidado de mis primas, me dejó, ¿no? Con ellas. Y bueno, mis primas estaban jugando, mi mamá cocinaba, haciendo labores de la casa. Mis primas, entre ellas, entre juego y juego, caricias y abrazos, de forma involuntaria, bueno, me soltaron y caí, ¿no? Yo lloré desesperadamente. Mi mamá fue a mi auxilio inmediatamente y me llevaron al doctor. El doctor, después de un diagnóstico, indicó de que no había mayor inconveniente, bueno, que a lo mejor estaba llorando por la caída y que no había enfermedad alguna por qué preocuparse, ¿no? Mi mamá tranquila. Después de ello, pasó el tiempo. A los 1 año, yo tenía esa edad y bueno, no recibía algunos sonidos. Entonces, mi mamá me hacía estos sonidos, ¿no? Tratando de llamar mi atención, pero yo no respondía a los mismos. Me llevaron nuevamente al doctor, donde efectivamente me hicieron otras pruebas con otros aparatos para responder a los sonidos, y bueno, yo no los respondía, ¿no? Brevemente quería contarles ello, ¿no? Ya había adquirido la sordera. A los 13 años, junto también con mi madre, fui al hospital para hacerme una audiometría, ¿no? En la audiometría, bueno, pasé por esa evaluación y el resultado del audiograma que mis padres vieron en aquella vez resultaba una pérdida profunda, ¿no? De 90, no leve, no moderada, no severa, sino la última, que es profunda,
porque superaba los 90, ¿no? Quería explicarles que los dos primeros, a diferencia de los dos últimos, pueden tener una discapacidad severa o profunda. En cambio, los leves o moderados, bueno, de repente es voluntario, pueden ver otras formas de apoyos auditivos que más adelante en este taller vamos a tratar. Muchísimas gracias, profesora Claudia. Puede continuar con su exposición. Gracias, Alonso. Gracias por contarnos tu historia. Y sí, es muy cierto todo lo que nos has contado. Y más o menos esta audiometría es lo que representaría el grado de pérdida que tiene Alonso. ¿Bien? Ahora sí, este taller, como vieron en el título, abarca sobre la importancia de la detección temprana. ¿Por qué es importante tener este diagnóstico a temprana edad? Porque así vamos a poder escoger qué abordaje tomar y para ello necesitamos estar alertas a estos signos que nos demuestran. Tenemos signos de alerta en bebés y en niños. Vamos a empezar con bebés. Cuando son bebés muy tranquilos, cuando el bebé deja de balbucear alrededor de los 6 meses y esos balbuceos pasan a ser gritos. No responden a su nombre, no voltean, no responden a sonidos suaves, no hay alguna reacción a ruidos de alto impacto, como cuando uno se estremece por el golpe de un portazo, ¿no? O no dice palabras con sílabas redondeadas, como mamá, papá, tete, y por ende comienza a haber un retraso del lenguaje, ¿no? El bebé comienza a tener 12 meses, 15 meses, 18 meses y vemos que hay un retraso en el lenguaje. Este tipo de signos se dan más o menos cuando las pérdidas son más, el grado es más severo o profundo. ¿Okay? Pero ¿qué pasa cuando hay un grado de pérdida leve o moderada? Recuerdan que ellos tienen acceso, ¿no? Logran escuchar algunos sonidos, pueden hablar algunas palabritas. Entonces, este diagnóstico comienza a ser más tardío, porque los papás dicen, está hablando, no puede ser sordo. Entonces, estos signos de alerta en niños pueden ser que solo produce sonidos, no entiende lo que se le dice, utiliza gestos para hacerse entender, no expresa muchas palabras ni frases, tiene poco vocabulario y su nivel de lenguaje es inferior al de su media. No sigue órdenes sencillas, se distrae con facilidad y tiene problemas de conducta de aprendizaje. ¿Okay? Ahora bien, cuando hay un diagnóstico temprano, podemos escoger diferentes abordajes. Uno de ellos puede ser las ayudas auditivas para poder amplificar y comenzar a hablar. En este caso tenemos el audífono y el implante coclear. Como recuerdan, no es que tú vas a escoger el que quieres, depende del grado de pérdida que tengas. El audífono es el que ayuda mayormente a los grados leve, moderado y en algunos casos severos. El audífono es un dispositivo electrónico que amplifica los sonidos. Los bebés y los niños utilizan el audífono retroauricular, los que van por detrás de la orejita. Están unidos a un molde que a su vez está hecho a la medida de la oreja del niño. Este molde se debe ir cambiando periódicamente, cada 6 meses aproximadamente, ya que el niño va creciendo. Ahora bien, el implante coclear es un dispositivo que sirve para los grados de pérdida profunda. Es un dispositivo electrónico que se compone de dos partes. Una parte externa, como la que están observando, y una parte interna que va dentro de la cóclea a través de una intervención quirúrgica. El implante coclear lo que hace es transformar las señales acústicas, recuerdan las vibraciones,
en las señales eléctricas para estimular el nervio auditivo. Básicamente hace el trabajo de las células ciliadas. La parte externa del implante coclear se activa al mes después de la cirugía. No es que te hacen la cirugía y el siguiente día ya te activan el implante. Tiene que pasar un mes post cirugía. El procesador del habla, lo que está acá, se programa durante el primer año cada 3 meses, en el segundo año cada 6 meses y a partir del tercer año se programa de forma anual. Bien, ahora sí, vamos a cerrar esta parte haciendo una dinámica de mitos a través de una ruleta. Bien, ¿quién se anima a participar? A ver, vamos a jugar. Uy, no quiero abrir. Ahora sí. ¿Se ve? No. ¿Se ve? No, todavía. A ver. ¿Ahí? ¿Sí? Ok. Muy bien. Aquí tenemos una ruleta de mitos. Vamos a jugar todos. Vamos a ver qué preguntas salen. Muy bien, estas preguntas nos van a responder nuestros modelos lingüísticos, pero antes vamos a darle el chance a los participantes. Ok, la pregunta es, ¿el uso de la lengua oral o lengua de señas peruanas es elección de los padres, considerando las características de su hijo o hija? A ver, ¿ustedes qué creen? Vamos contestando por el chat. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿El uso de la lengua oral o lengua de señas peruanas es elección de los padres, considerando las características de su hijo o hija? Muy bien. A ver, anímense, vamos contestando por el chat. Ana María nos dice sí. Nancy nos dice no es la elección de los padres. A ver, ¿quién más nos van contestando? Luz Quispe nos dice no. Tenemos respuestas variadas. Mercedes nos contesta que no. A ver. Diana nos contesta que no. Flora nos contesta no, depende de las características del estudiante. No depende de las características del estudiante. Luden nos dice que sí. Amanda nos dice que no. Melba nos dice que no. Tenemos diferentes respuestas. Muy bien, vamos a darle pase a nuestro modelo lingüístico, Diego, para que nos conteste la pregunta. ¿Diego? O Alonso. O Alonso, mejor Alonso. A ver, un momentito, vamos a destacarlo. Perfecto, muy bien, muy bien. He visto la pregunta y, bueno, trata acerca de la lengua oral y también la lengua de señas. Bueno, esto no necesariamente, ya que no depende de los padres, más bien depende de las características de la persona o el estudiante. Se supone que esta persona tiene que sujetarse a una evaluación profesional, ¿sí? Esa sería la respuesta. Sí, tenemos 2 manos levantadas. Por favor, si las podemos destacar. A ver, está Miriam. Sí, por lo que veo, quiero indicar que no solo los padres, sino acerca de... A ver, un momentito. La señora, perdónenme, no logro verla acá. Un ratito. Sara, todavía no está destacada. Vamos a
Señora Sara. Perdón, le decía, ¿no? Primero estaba con la palabra la señora. Bueno, usted comience, dice, ¿no? Muy buenas noches. Por lo que veo, las dos están hablando al mismo tiempo, ¿no? Ya, entonces la señora Sara. Sara comienza, ¿ya? Sara. Una vez más. A ver, nos indica. En cuanto al audífono, el audífono es un instrumento con el cual hay que tener bastante cuidado. Tengo un amigo sordo. Este amigo sordo en alguna oportunidad quiso colocarse un audífono por indicación del médico. A través de los años, cuando él ya estaba mayor, le sangraba el oído y tenía que retirarse pues ciertamente el audífono. Poco a poco se iba sacando el audífono, utilizaba alternativamente lengua de señas, tenía dolor de cabeza y finalmente falleció, ¿no? Por una enfermedad. Después, otro niño o adolescente puede utilizarlo, ¿no? La persona mayor considero de que no tanto así, sino es importante que se detecte tempranamente, ¿no? Niño o niña. Yo, por ejemplo, a los 2 años era oyente, ¿no? Bueno, y lamentablemente sufrí un accidente en el río. Me estaba ahogando, es más, entró mucho líquido a mi oído y este líquido pues infectó, ¿no? Mis oídos. Mis padres sorprendidos luego porque ya había adquirido la sordera. Sin embargo, escuchaba algunos sonidos. Sí, le pedimos que sea más breve, ¿no? Nos indica Alonso. Bueno, la señora Sara continúa, ¿no? Nos dice de que me había entrado mucho el líquido sucio, me había estado ahogando prácticamente. Bueno, y a partir de ello ya no escuchaba, ya no, es más, el tema del habla también lo perdí. ¿Sí? Muchas Muchas gracias, gracias, Sara. Sara. Sí, Sí, vamos a dar, contra el tiempo. eso, El vamos a tiempo dar apremia. pase a las demás preguntas al final, al momento del plenario. ¿Les parece? Porque las exposiciones todavía continúan. Ahora, solo para acotar la pregunta del mito, es no para las personas adultas. Recuerden que estamos hablando de atención temprana. Entonces, en este caso, la pregunta va dirigida a los padres cuando recién se enteran del diagnóstico de sus hijos, ¿no? Estamos hablando de bebés, niños pequeñitos, ¿no? Ahí la elección lo tendrían los papás. Es cierto que conforme va creciendo, cuando ya son adolescentes, adultos, la elección ya lo tiene cada individuo. Muy bien, solo para dejarlo ahí, doy pase a Alonso para que nos presente la siguiente profesora. Sí, muy bien. Solo añadir brevemente, con las disculpas del caso, vamos a continuar con las exposiciones y al final el tiempo apremia. Al final todos van a poder contarnos más de su historia o complementar a la pregunta que desearán responder. Con mucho cariño y respeto vamos a proseguir, ¿ok? Entonces vamos a darle el pase a la docente Fiorella, ¿sí? Para el siguiente tema. Buenas noches a todos, bienvenidos. Nosotros, el equipo SAEP, siempre con mucho gusto de poder reencontrarnos después de
varias semanas, varios meses tal vez, ¿no? Así que gustosamente, qué bueno verlos, qué bueno que estén presentes. Para nosotros es muy gratificante el poder encontrarnos con ustedes. Bien, siguiendo entonces la exposición, voy a presentar pantalla. Y vamos a hablar un poquito sobre cuál es la ruta de atención para el desarrollo integral de este niño con discapacidad auditiva o sordo. Como ya lo dijo la docente anterior, aquí lo que tratamos es que se pueda conocer qué hacer, ¿sí? Siempre lo más temprano posible. Hablábamos del conocimiento temprano, de cuando un diagnóstico se da en un bebé recién nacido, ¿sí? Donde, bueno, la decisión es en ese momento de los padres, pero no se les puede obligar a nada, ¿sí? Es como derecho de todas las personas el poder decidir. Entonces, ¿cuál sería esta ruta de atención? Bien. Cuando los padres pues planifican tener un bebé, cuando este bebé nace, tienen ya más o menos pautado qué cosa van a hacer, cuál es el camino que van a seguir con este pequeño. El enterarse de que su hijo es sordo o sorda no es que sea malo, ¿sí? Pero es un camino diferente para todos, porque tenemos que comenzar a ver una nueva forma de poder comunicarnos, una nueva forma de estrategias, una nueva forma de ver este nuevo camino. Entonces, para todos es algo nuevo, una nueva experiencia, una nueva aventura. Y los padres tienen que conocer cómo acompañar a su hijo recién nacido. Como primer paso a este caminito es el diagnóstico. Y mientras más temprano se da este diagnóstico, pues mucho mejor. Independientemente de lo que elijamos, independientemente de la opción que elijamos para poder abordar a nuestro pequeño, está sobre todo el que sea tempranamente. ¿Y cómo podemos hacer para que estos niños, pues, no pierdan tiempo? En el Perú existe una ley desde junio del 2012, que es la ley 29885, y que es la creación del programa de tamizaje neonatal universal. En el Perú se instauró a partir de junio de este año, y a partir de esa fecha, pues, todos los niños recién nacidos en el país, dentro de los primeros 28 días de su nacimiento, es decir, lo mejor sería que apenas nacen, se les pueda hacer un tamizaje auditivo. Esta ley ya está instituida, es un derecho que tenemos todos en el Perú, que tienen todos los bebés en el Perú, que dentro de el protocolo de tamizaje, en el cual incluyen otros tipos también de evaluaciones para otros tipos de características, también se incluya el de hipoacusia. Y está puesto en la ley. Todos los bebés tendrían que ser evaluados para descartar una pérdida auditiva. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir el que se pueda hacer este despistaje a temprana edad? Es que va a permitir que los establecimientos de salud con los establecimientos, instituciones educativas, puedan darse la mano y la intervención sea oportuna, favorezca el desarrollo de ese niño. ¿Qué mejor que empezar temprano para que ese niño socialmente esté preparado? ¿Sí? Para que pueda desarrollar todas sus habilidades de comunicación tempranamente y no se pierda tiempo.
¿Qué comprende esta evaluación de tamizaje? Comprende la primera evaluación que se realiza, que son las emisiones otoacústicas, ¿sí? En estas emisiones, una máquina evalúa las respuestas del oído interno, ¿sí? Y evalúa el comportamiento del oído interno como respuesta a ciertos estímulos, a ciertos sonidos. Entonces, esta prueba, si se hace tempranamente, pues genera la oportunidad de programas de intervención temprana. Luego, si es que hay una sospecha que este bebé tenga una pérdida auditiva, pues se realizan los potenciales evocados auditivos para confirmar el diagnóstico. Primero hay una sospecha, una alerta. En las emisiones otoacústicas hubo ahí algo que mandaba una alerta roja. Entonces lo confirmo con los potenciales auditivos. ¿Y qué son? ¿Qué es esta evaluación? Esta prueba es una prueba diagnóstica en la que mediante una máquina registra, se colocan diferentes chuponcitos en la cabeza del niño, del bebé que tiene que estar dormido, y la máquina registra las respuestas a nivel neuronal de los estímulos que va recibiendo auditivamente. Si la máquina registra una onda que no es la esperable, pues se puede pensar en algún tipo de discapacidad auditiva. Pero para que podamos todos comprender esto un poco, vamos viendo que el segundo paso, ya habíamos dado el primero, el segundo paso en este camino diferente es la aceptación. Los padres, al enterarse del diagnóstico, pues tenemos que comenzar a pensar no en nuestras expectativas, no como padres, no lo como que nosotros queremos para este niño, sino pensadas en que mi niño tiene diferentes características, diferentes formas de ser, y tengo que pensar en una solución adecuada para lo que mi hijo necesita. ¿Sí? No lo voy a obligar. Finalmente, este niño va a crecer y va a decidir. Mientras tanto, y esté al cuidado de los padres, es el derecho de los padres elegir lo mejor para su hijo. Y en este camino tienen que aceptar esto y comenzar a seguir por la ruta. ¿Cuál es la siguiente ruta? Buscar información. ¿Sí? Yo no puedo decidir algo si no conozco toda la información de todo tipo de abordajes, porque es también un derecho de la persona poder recibir todo tipo de información para poder tomar la mejor decisión que los padres crean conveniente en ese momento, porque son bebés y son los encargados de cuidar a ese bebé. Entonces, buscan información y pues pueden llegar también a instituciones educativas, pueden llegar también a modelos lingüísticos, pueden llegar también a los intérpretes, ¿verdad? Y entonces es nuestro deber también poder brindarles toda la información necesaria. Pues estos padres tienen que ir con los profesionales especializados, ¿sí? Los profesionales especializados en poder brindar esta información, pues son los médicos, los otorrinos, las familias también que han pasado por ciertas experiencias que les permitan a los padres poder brindar esta experiencia que ellos han vivido en tal o cual abordaje, ya sea en lengua de señas, ya sea en comunicación total, ya sea en lenguaje oral. Hay grupos de padres que les pueden brindar esa información. Los fonoaudiólogos, que son los que también, ¿no? Ven de cerca cómo poder abordar la discapacidad auditiva. Los maestros de aula, porque ellos también reciben a los estudiantes con
diferentes tipos de características. Una vez que los padres buscan a estos profesionales, van a ir poco a poco recibiendo información y ellos comenzar a decidir. Sin embargo, mientras esto ocurre, lo importante es poder orientarlos. Como nosotros tenemos contacto cercano con estas familias, lo importante es que ellos sepan que no deben cortar la comunicación con su hijo. Recuerden que el lenguaje o la lengua no es solamente hablarla o hacer señas, ¿sí? El lenguaje va mucho antes. También nos podemos comunicar con la mirada, con un abrazo, con afecto. Y eso los padres, cuando se enteran que su hijo tiene discapacidad auditiva, es sordo, pues piensan que se corta esa comunicación. Ya no los miran, ya no juegan con ellos. Sin embargo, esto no debe ser así, porque el estudiante necesita de esta comunicación para poder desarrollar su independencia, para poder desarrollar su autoestima, para que después cuando crezca, este niño pueda tomar sus propias decisiones, ¿sí? Para que pueda ser independiente y para que pueda ser seguro. Mientras esto ocurre, los padres, bueno, siguen buscando información y pues finalmente se preguntan qué método, qué abordaje es el mejor. Nadie les va a poder decir ni decidir por ellos. Por eso es que nadie va a poder obligar a nadie a decidir una u otra tendencia. Esta decisión tiene que ser basada en la información que los padres reciben, pero una información especializada, una información de todo un poco. La familia, los padres encargados de ese bebé, es el que tiene que decidir por sí mismo qué es lo mejor para su hijo y para su familia. Pero lo que sí podemos decirles a los padres es que piensen en las características de su familia, ¿sí? Porque cada niño es diferente, cada niño necesita apoyos diferentes, cada niño se va a desarrollar diferente. Los que son papás, los que son mamás y tienen más de un hijo, vemos que este hijo es diferente al de acá y yo necesito comunicarme con este de diferente manera que con este. Son así. Las familias son diferentes. El entorno de cada familia es diferente. Las posibilidades de acceso que hay en cada familia también son diferentes, ¿sí? Y las características individuales de este niño también son diferentes. Entonces, uniendo todos estos detalles, la familia, los padres, va a tomar la mejor decisión que crean conveniente, porque es su derecho y todos debemos respetarlo. Lo importante es poder acompañar a lo que ellos decidan de la manera más respetuosa posible, sea cual sea la decisión. Entonces, hay los diferentes abordajes, ¿sí? Los abordajes visogestuales, los abordajes de comunicación total y los abordajes de lenguaje hablado. Hay padres que decidirán, de acuerdo a lo que desean para su hijo, el abordaje visogestual, que vendría a ser la lengua de señas peruana. Algunos decidirán el abordaje del lenguaje hablado, con la metodología auditivo-verbal, con la metodología auditivo-oral. Y algunos decidirán fusionar todos estos apoyos, que es la comunicación total, como la metodología verbotonal, como la comunicación bimodal, como la palabra complementada. ¿Sí? Hoy no vamos a hablar ahondando mucho de ninguno, porque vamos a dejarlo para los siguientes talleres.
Sin embargo, es bueno el poder nombrarlos, ¿sí? Porque todos estos existen y la diversidad también existe. Entonces, tenemos que conocerla. Bien, entonces, finalmente el papá, conociendo toda la información precisa, especializada, buscó información, va a tomar su decisión. ¿Sí? Decisión que debe ser libre, decisión que debe ser respetada. Pero hay algo muy importante, y es que, si bien es cierto, es todo un camino, ha pasado por etapas, ¿cierto? Estas etapas tienen que hacerse lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque existe un periodo crítico. El periodo crítico va de 0 a 3 años, ¿sí? Y es que cuando los niños se dicen que son una esponjita, los bebés de 0 a 3 años, en que aprenden un montón y absorben todo el conocimiento de la mejor manera. Claro, cuando uno crece igual sigue aprendiendo. Todos seguimos aprendiendo y ya no tenemos 3 años, ¿no es cierto? Pero seguimos aprendiendo. Sin embargo, el periodo crítico de 0 a 3 años, y crítico no porque sea malo, sino porque es importante. Y cuanto más rápido se tome esa decisión, más rápido se va a poder cubrir toda esa diferencia que podría tener si es que no tiene un sistema de comunicación este niño. Entonces, comenzamos con el tamizaje auditivo neonatal. Si se hace tempranamente, se va a poder tener un diagnóstico y una confirmación de diagnóstico rápidamente. Luego se va a buscar la información especializada. Luego caracterizamos al niño y a su familia y tomamos una decisión. Si esto lo hacemos lo más pronto posible y si podemos ayudar a estos padres para que lo puedan hacer lo más rápido, tenemos muchas cosas ganadas en nuestros estudiantes, en los que acompañamos día a día, en que puedan desarrollar todas sus potencialidades. La clave es empezar temprano. ¿Y por qué? Aquí vemos 3 imágenes, ¿sí? En las que les voy a mostrar la importancia de comenzar temprano. En la primera imagen, en la que está a la izquierda, vemos las redes neuronales, ¿sí? Las redes que se forman en el cerebro antes de entrenarse, antes de recepcionar información. Y nosotros aprendemos con los sentidos, con todos los sentidos, ¿sí? Entonces, esta foto de la izquierda tiene conexiones neuronales. La foto del medio están registradas las redes neuronales a 2 semanas de estimulación, ¿sí? Podemos ver que hay mayor cantidad de redes neuronales, ¿no es cierto? Y en la foto de la derecha vemos que estas redes han aumentado bastante a 2 meses de estimulación cognitiva. No quiere decir de una estimulación precisamente auditiva, no quiere decir de una estimulación precisamente visual, no, sino de que recibamos todos los estímulos para aprender, de cualquier forma, pero aprender. Si el niño pierde esta etapa o la tiene en menor cantidad, pues ya va a tener un desfase, ¿sí? De lo que podría lograr. Entonces aquí la clave es empezar temprano. Y por eso es de que tenemos que comenzar con la detección temprana, con el respeto a la libre decisión y el acompañamiento informado a nuestros estudiantes. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver entonces a la ruleta. ¿Qué cosa nos pregunta? Recuerden que vamos a escribir las respuestas, ¿sí? Por favor,
por el chat y cualquier duda las hacemos al finalizar. La pregunta es, ¿todas las personas sordas son modelos lingüísticos? Podemos escribir en el chat y luego nuestros modelos lingüísticos lo van a responder. Ahí van diciendo que no, no, no. Unanimidad tenemos, ¿eh? Hasta ahorita van diciendo todos no. Les doy paso entonces, chicos, para la respuesta. Muy bien. Todas las personas sordas no se les considera modelos lingüísticos porque faltaría conocer más el idioma a su profundidad. También tendría que uno mismo autoevaluarse, ¿no? Cómo va su avance y según ello también su experiencia, cómo es la experiencia con el trabajo con los niños, su idioma, para que de esa manera recién ser un modelo, ¿no? Que sea copiar. No es que cualquier persona sorda voy y la traigo y digo, no, este es un modelo lingüístico. No, uno mismo todavía tiene que mejorar y aún así, ¿no? Tiene que todavía en ese proceso seguir mejorando, ¿no? Formarse como modelo lingüístico. Gracias. Gracias, Diego, por tu respuesta. Iban poniendo ahí también en el chat, ¿no? Que no todos pueden ser modelos lingüísticos. Gracias. Bien, doy pase entonces a Alonso para que nos presente a la siguiente ponencia. Disculpa, disculpa. Otra vez, lo voy a volver a repetir. Estabas hablando y tu audio estaba cerrado. Sí, disculpa. Muy bien, gracias Fiorella, te agradecemos por la exposición. Ahora le damos el pase a Clara. Adelante, por favor. Muy buenas noches, justamente voy a complementar con todos ustedes, voy a compartir pantalla. A ver, muy bien. Un ratito, se puede ver, ¿no? Sí, voy a cerrar acá, ya. Me toca hablar sobre la privación lingüística y la importancia del desarrollo del lenguaje en los estudiantes con discapacidad auditiva o sordos, ¿no? Ya que empezamos. Vamos a reflexionar con esta imagen, ya que las estadísticas en Perú y las estadísticas a nivel mundial refieren que más o menos el 7% de niños sordos tienen, de toda esta población, tienen padres sordos. Acá en esta imagen he puesto 10 niños sordos, ya, de los cuales un 10% que se asemeja 7 u 8%, un 10% que quiere decir 1 de 10 niños tiene un padre sordo. Por eso le he puesto el color verde, porque estos niños van a tener más ventajas de los chicos sordos que tienen padres oyentes. ¿Por qué? Porque los padres oyentes, como no tienen ningún antecedente de algún familiar sordo, van a esperar pues que el niño empiece a hablar de 3 a 4 años y les va a costar aceptar inclusive que su niño es sordo cuando tiene un diagnóstico.
¿no? A veces ellos dicen, no, mi niño no habla porque es engreído, porque es hijo único, y a veces la maestra de inicial le dice, señora, yo he visto algo en su niño, no se comunica, no habla, incluso hasta muchos niños sordos pasan como si fueran niños con TEA. Entonces, imagínense, ¿no? Esta desinformación de los papás, de no conocer los signos de alerta, de no saber la importancia que debe tener un niño sordo de acceder a una lengua, justamente son estos espacios informativos. Por eso lo pongo con rojo, porque nuestros niños sordos son detectados 5, 6, 7 años. Imagínense cuántos años han pasado de esta privación lingüística. Mientras que los niños oyentes desde que nacen ya adquieren su primera lengua natural, gestual y su lengua materna, porque de repente ambos padres son sordos. ¿Y qué nos dice la evidencia científica? Que el desarrollo lingüístico de un niño sordo que está en contacto con la lengua de señas porque sus padres son sordos y comparan con un niño oyente cuyos padres son oyentes, a la edad de 3 años tienen el mismo desarrollo lingüístico, la misma cantidad de palabras, estructuración. Y siguieron investigando y dicen que a los 5 años también tienen la misma competencia lingüística que le va a permitir a la edad de 6, 7 años llegar a la escuela y poder leer y escribir, ¿no? Entonces, ahora me voy a esta imagen. ¿Qué sucede con el desarrollo lingüístico de una niña o niño sordo menor de 5 años? Recordemos la imagen anterior. De 10 niños sordos, 9 nacen en contextos de padres oyentes. ¿Qué pasa aquí? Se detecta 3, 4, 5 años, 7 años, hay esa privación lingüística. Atentan contra los derechos del niño que tiene que comunicarse a temprana edad, ¿no? Porque no hay contacto con una lengua por el desconocimiento. Por eso que los niños no llegan a los PRIT a la edad de 3 años, por esta tardía detección. Y entonces tenemos que concientizar sobre la importancia de la detección, no para tener una etiqueta de sordo o de discapacidad auditiva, sino porque queremos que acceda a una primera lengua. En este caso puede ser la lengua de señas, puede ser de repente la lengua oral, porque también hay chicos que tienen las condiciones de poder desarrollar una oralidad como medio de comunicación. Entonces, aquel niño que nace de contextos de padres sordos, por eso está de color verde, ellos sí acceden a una lengua, ¿no? Tienen más ventajas de los otros niños sordos que tienen padres oyentes por esta desinformación, porque a veces los profesionales también desconocen de las pruebas que hay para evaluarlo, del tamizaje, desconocen los signos de alerta y todos los presentes, los intérpretes y los modelos, a veces los papás en la escuela les preguntan, ¿qué hago con este audiograma? ¿Qué hago? Entonces ustedes también tienen que conocer toda esta información para orientar y motivar a los papás sobre la importancia de acceder a una lengua y evitar la privación lingüística. ¿Y cómo se puede evitar la privación lingüística? Conociendo cuáles son sus causas y sabiendo la forma de orientar a las familias, a los profesores, saber estos signos de alerta, justamente para que el niño acceda a una lengua a temprana edad, ya que la lengua es importante para el desarrollo integral y para su aprendizaje. Entonces, ¿qué nos dice esta imagen? ¿No? Acá hay una infografía donde podemos ver en el lado de la adquisición del lenguaje, un niño desde que nace, en este caso un niño oyente, accede a una lengua. La mamá le habla, el niño le mira, hay contacto visual, hay una comunicación gestual que poco a poco se va desarrollando hasta desarrollar su lengua oral. Pero ¿qué pasa con la infancia de sorda, no? La mamá le habla, el niño no le da representación a los sonidos. El niño sigue creciendo, le sigue hablando, no hay representación. No es que tenga una discapacidad intelectual, sino que no accede a la misma lengua de los padres oyentes. El niño reconoce visualmente los objetos, puede tener la figura icónica de todos, pero su barrera es que
el papá que es oyente cree que su niño es oyente y le habla 3, 4, 5 años y recordemos, esta es la privación lingüística que no queremos. Por eso dice concientizar a la comunidad educativa, los intérpretes, los docentes, los modelos lingüísticos que trabajan con los papás, que trabajan en las escuelas y orientan de repente a los papás. Hay que concientizar sobre el derecho que tienen todos los niños en desarrollar una lengua a temprana edad y evitar la privación lingüística. Porque sabemos que el cerebro de 0 a 5 años se desarrolla casi en un 90%, ¿no? Entonces, ¿es importante acceder a una lengua a temprana edad? Sí, porque los niños tienen derecho a acceder a una lengua natural. En este caso, la lengua de señas peruana, ¿no? Recordemos que cada país tiene su propia lengua de señas. También es un derecho de aquellos niños puedan acceder a una lengua accesible, a aquellos casos que son hipoacúsicos o a aquellos casos niños que de repente se van a beneficiar con el audífono o aquellos casos que de repente su pérdida auditiva es en un oído o aquellos niños también que aprendieron a hablar y perdieron la audición a la edad de 5 años, van a aprender a leer los labios, van a tener otras habilidades. Por eso es importante conocer las características y que reciba las orientaciones así en una puesta de abanico, varias alternativas y también decir los pros y los contras de cada uno, ¿no? Porque vivimos en una diversidad, respeto a los derechos, justamente porque todos somos diferentes. Y lo ideal es que los niños sordos accedan a un servicio educativo a temprana edad. ¿Por qué? Porque tiene que acceder a una lengua, ¿no? Eso es lo que se quiere, evitar la privación lingüística. ¿Cómo le evito? Conociéndola. ¿Cómo le evito? Previniendo, orientando a las familias, orientando a los docentes de estos signos de alerta para poderle brindar toda la accesibilidad comunicativa que va a repercutir en su desarrollo integral de cualquier niño, ¿no? No solamente de los niños sordos. Entonces, ¿qué beneficio tiene un niño o una niña que accede a la lengua de señas? La lengua de señas es un idioma completo, ¿ya? Es un idioma con todos los componentes lingüísticos y muchos jóvenes que han aprendido, han conocido la lengua de señas a la adolescencia o cuando ya han sido adultos, ellos también dicen, ¿no? Tienen esa experiencia que conocieron el mundo, tuvieron otro contacto, otra forma de ver, ¿no? Porque encontraron una lengua accesible y también esta lengua le permite el desarrollo cognitivo, social y emocional. Y porque acceder a una lengua a temprana edad, que en este caso es la lengua de señas como una lengua 1, genera las condiciones para el aprendizaje de un español escrito, que es la lengua 2, que a veces muchos profesionales dicen, ¿cómo enseño a leer y escribir a un niño sordo? ¿Cómo enseño? No hay receta, porque recordemos, el niño sordo se tiene que comprender, aquellos que usan la lengua de señas son usuarios, ellos tienen una primera lengua y tienen que desarrollar todas las habilidades lingüísticas para acceder a una segunda lengua, que es el español escrito, con una gramática diferente que la lengua de señas. Entonces, para eso hay una ley en el Perú que le otorga el reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana. Entonces, ¿qué aportes nos brinda la neurociencia, no? Acá podemos ver, porque también estos espacios es para ir eliminando mitos, ¿ya? Antiguamente se creía que si nacemos con 500 millones de neuronas, las neuronas no se regeneran y las neuronas van muriendo, vas envejeciendo y ya tus neuronas cada vez te vas quedando con menos cantidad. Entonces, la idea es decirles que hasta los años 90 se creía eso. Ahora, las investigaciones, los equipos diagnósticos de última generación están demostrando que el cerebro, a través de la plasticidad, se van generando nuevas conexiones, porque el cerebro es un órgano plástico que con estímulos del entorno se van generando más habilidades, ¿no? Y en los adultos,
justamente hay dos áreas del cerebro donde van desarrollándose nuevas neuronas, que le llaman la neurogénesis, que se encuentra en el hipocampo, que es el centro de las memorias, y en el bulbo olfatorio. Porque recordemos que mientras más experiencias tengamos, más conexiones sinápticas vamos a tener y vamos a desarrollar más habilidades cognitivas para la atención, memoria, análisis, síntesis, etc. Entonces, los estudios de neuroimagen nos indican que las estructuras nerviosas que controlan el lenguaje hablado y la lengua de señas son similares. Porque a veces dicen, ¿no? El niño sordo no escucha. Entonces, esa área de la audición la tiene como apagado. Mentira. Esa área de la audición que comprende el área de Wernicke, que es la comprensión del lenguaje oral, también le permite comprender la lengua de señas. Pero ahí actúa otra área, que es el área occipital, el área de la visión. Entonces, en los estudiantes, personas sordas, se activan muchas más redes para captar el lenguaje gestual, porque no solamente comprende a través de la vía auditiva, lo comprende a través de la vía visual, de la vía espacial. Y el área de Broca, que era encargado de expresar el lenguaje oral a través de la coordinación de los órganos fonoarticulatorios, también se activa al momento de desarrollar las señas y los gestos. Entonces, acá podemos ver en estas tres imágenes una persona sorda haciendo señas, se activa varias áreas del cerebro. Una persona oyente que hace señas también se activa, ¿no? Entonces, acá vamos a eliminar estos mitos que dicen, ¿no? Que el estudiante sordo, el niño sordo, hay área que no se activa y que por eso hay muchos maestros que dicen, bueno, como una parte del cerebro no funciona, piensan de que por ahí tiene un retraso y es mentira, ¿no? Por eso estos espacios nos permiten eliminar estos mitos y esta desinformación. ¿Qué nos dicen las evidencias científicas? El aprendizaje de idiomas en la primera infancia es fundamental para la comunicación y la interacción social, pero tiene efectos de mayor alcance en el desarrollo infantil. Todos los idiomas, incluido la lengua de señas americana, porque esta es una investigación de Norteamérica, por eso citan a la lengua de señas americana, pueden apoyar igualmente en un desarrollo infantil saludable, armonioso. Otra evidencia científica que dicen, las investigaciones demuestran que la implementación temprana de intervenciones basadas en lengua de señas en niños con una pérdida auditiva conduce a una mayor mejora en el desarrollo del lenguaje, lo que ayuda a posicionarlos para un desarrollo cognitivo exitoso, habilidades de alfabetización y logros educativos. Entonces, vamos a reflexionar que todos los niños requieren desarrollar la comunicación porque es la base del desarrollo del pensamiento y del habla, aquellos niños que pueden desarrollar la lengua oral o expresarse también en lengua de señas, ¿no? Los niños sordos desarrollan la comunicación a través del lenguaje preverbal. ¿Qué quiere decir? Que ellos a través, desde que tienen 9 a 12 meses, ellos se comunican a través del gesto, ¿no? Quieren la leche, señalan con gestos, jalan a la mamá, sí se pueden comunicar. Tienen también gestos simbólicos a la edad de 1 año, a 1 año y medio, le dan representación a los objetos. Puede agarrar este plumón, lo puede hacer como un teléfono celular, al plumón le puede dar la representación de un avioncito, le puede dar la representación de un carrito. Eso me está diciendo que este niño ya está en la edad de poder representar los sonidos del lenguaje, los gestos, cualquier lenguaje está en toda la capacidad de poder adquirir. Y este es uno de los signos de alerta. En el caso que los niños no desarrollen este juego simbólico, ahí es un signo de alerta, ¿no? Que no necesariamente está relacionada con la pérdida auditiva o la sordera, ¿no? Entonces, durante la interacción entre el niño y el adulto, desarrolla también su seguridad afectiva, que es la base de su autonomía, de la exploración y del aprendizaje. Imagínense cuántos niños
sordos están en contextos de familias oyentes y la familia habla, ¿cómo se sienten ellos cuando la familia no domina la lengua accesible para ellos? Entonces, que tenemos que concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de adquirir una lengua a temprana edad. Y desde el Ministerio de Educación contamos con material informativo para los docentes, se están elaborando un kit de herramientas con más materiales, se están brindando cursos virtuales a través del Perú Educa y a través del Senarebe, a través de los CREVE. Sé que son insuficientes, pero vamos por ese camino de concientizar a la comunidad educativa para que aprendan la lengua de señas. También hay cursos para los docentes de estrategias pedagógicas para atender a estudiantes con discapacidad auditiva, ¿no? Este es solamente un alcance que le doy para ustedes y pasamos con el mito. Claudia, a ver si compartes, por favor, la ruleta. Sí, ahora mismo te ayudo. Muy bien, a ver, vamos a ver qué va a salir, qué pregunta para ir eliminando estos mitos, ¿no? A ver, repetición, porque ya salió esa pregunta. A ver, la pregunta dice, ¿los intérpretes de lengua de señas peruana pueden usar el español signado? ¿Qué nos dicen en el chat? Por favor. ¿Qué nos dicen? ¿Pueden usar está bien usar el español signado? ¿Puedo hacer señas y puedo hablar a la vez? A ver qué dicen. Muy bien, Jenny. Carlos también dice no. Sarita dice que sí. Ana María dice que sí. A ver. Marta dice que sí. Nancy dice que sí. Por ahí hay no, hay sí. A ver. Gracias por participar estos espacios informativos y le paso a Alonso. A ver, ¿qué nos va a decir Alonso en base a esta pregunta? Bien, he observado, bueno, hice la pregunta es si los intérpretes pueden utilizar el lenguaje de señas asignado. Claro que no. Bueno, algunos dijeron que sí, pero nosotros, las personas sordas, tenemos una identidad y es nuestro idioma. Y nuestro idioma tiene una gramática diferente. Y es importante que ustedes como intérpretes aprendan nuestra gramática, cómo nosotros configuramos nuestro lenguaje, o la lengua de señas. El español signado, enseñar esto a los niños confunde en realidad, no les ayuda a entender su idioma. Por eso es importante no utilizar el lenguaje de señas, porque ese es nuestro idioma, ¿no? Eso es todo. Gracias. Sí, esa es mi respuesta. Podemos dar el pase a la docente Clara. Sí, justamente acá Marta pregunta, por favor, ¿nos pueden compartir los horarios? El SAEPDA va a seguir realizando talleres hasta el mes de diciembre y los horarios van a ser alternados. Pueden ser turno mañana, turno tarde o de repente este turno de 6 a 8, porque no podemos tener un solo horario fijo, ¿no? Brindándole siempre la flexibilidad para que puedan participar y no interrumpir con sus horarios que tienen de atención a los estudiantes. Ahora sí creo que podemos poner en el chat, a ver, la encuesta de salida para que lo presente el video. Vamos a presentar el video. Sí, claro, yo lo pongo.
A ver, vamos a ver los estados de WhatsApp. ¿Qué? ¿Alonso, su esposa, está embarazada? ¡Ah! No lo sabía. Ahora mismo le hago una videollamada. ¿Quién me está llamando? Hola, Hola, hola Alonso. a los tiempos. Sí, a los tiempos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, quería decirte que en los estados he visto una foto en la que tu esposa está embarazada. Sí, ¿quién te dijo? Tus amigos publicaron en su estado y ahí lo vi. Sí, es cierto, mi esposa está embarazada, una bonita etapa. Qué bonito. Entonces pronto van a ser tus bebés. ¿Cuántos meses tienes? Ya cerca, los 9 meses, cerca a nacer. Wow, entonces pronto vas a ser un papá primerizo. Qué gran responsabilidad. Una pregunta, Alonso. ¿Has considerado la idea de cuando nazca tu bebé sea sordo o oyente? Bueno, si en caso sea sordo, yo voy a coordinar con mi esposa al respecto. Uy, entiendo. ¿Y has pensado en cómo sería tu comunicación si tu niño nacería sordo? Bueno, si es oyente ya sabemos, ¿no? Pero si es sordo, ¿qué método usarás? ¿La lengua de señas o la oralización? Bueno, eso tendría que coordinarlo bien con mi esposa, a ver si elegimos el método auditivo oral o la lengua de señas o bimodal de repente. Tenemos que decidirlo entre los dos. Uy, muy bien. Bueno, esa es tu decisión. Pero yo no lo veo bien, la oralización. ¿Por qué? Porque imagínate en el ámbito laboral, una persona sorda cuando oraliza se ríen de su voz, ya que no es muy fluida. Entonces, mejor yo te aconsejo que use la lengua de señas, que así, cuando se comunica, lo van a ver con el apoyo de un intérprete de su voz. No va a tener ningún problema, así nadie se va a burlar de él ni de su voz. No, está bien lo que dices, pero yo considero que no hay que descartar la oralización tampoco. Yo creo que es importante tomar una decisión de acuerdo a lo que nos aconsejan los profesionales como médicos, docentes, porque la idea es pensar en un futuro, cómo va a ser el trabajo de la persona sorda, cómo se va a desenvolver, puede ser lengua de señas, oralización o ambas. Antes sí, yo sé que se obligaba a la persona sorda a oralizar, se lo trataba mal, pero eso era antes, ahora las cosas han cambiado. Ahora te pregunto si la oralización ahora se impone. No, no, claro. Ahora los padres deciden, ¿no? Si oralizan o si en el exterior oralizarían y en el colegio solamente usarían la lengua de señas y aprenderían a escribir. Claro, es parte del derecho de los padres a elegir qué es lo mejor para sus hijos. Sí, me parece bien, Alonso. Muy bien, gracias. Muy bien, un abrazo, cuídate. Chao, nos Chao, vemos. chao, cuídate. Muy bien, hemos podido observar el video. Les voy a hacer un pequeño resumen porque hemos visto que hay una conversación, ¿no? Diego, que está actuando, habla de que sobre la oralización y yo le respondo que es una decisión que debe ser concertada entre los padres para decidir qué es lo mejor para su hijo. Bien, es importante primero recibir consejo de especialistas que nos puedan dar información y evaluar también las características del niño sordo para ver cuál es la elección, sea de repente un apoyo auditivo o sea la lengua de señas. Eso se tiene que evaluar y son los padres quienes son los responsables de ver estas alternativas y poder decidir entre una de ellas, porque hay diferentes tipos de alternativas y son los padres quienes tienen el derecho de decidir por ellos. Por ejemplo, yo en mi caso, yo soy una persona sorda profunda, con sordera profunda, y pues mi tío es sordo y mis padres decidieron que yo use la lengua de señas para comunicarme. Van a ver a otras personas que de repente tienen otro tipo de grado de pérdida auditiva y sus padres deciden por otra alternativa. Y eso está bien. Cada padre debe decidir qué es lo mejor para sus hijos, pero primero recibiendo todo el consejo y toda la información necesaria.